Hola, ¿qué tal queridos amigos de Spiritex? Os saluda nuevamente Reikan. No me he muerto, pero he estado teniendo algunos problemas de salud, así que me disculpo por la tardanza en traeros nuevo material. Pero bueno, aquí estoy de nuevo y os traigo un video muy, pero muy jugoso. Así que vamos a empezar hablando sobre espíritus, casas embrujadas y cómo los medios, como YouTube, hacen que todo este tema se salga de contexto y entre en el mundo del terror. Así es, señores y señoras. La mayor parte de canales que se dedican al misterio, a la conspiranoia y a temas paranormales en YouTube y televisión se dedican a difundir el terror. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, los hijos de Hécate, para traeros la luz. Así que vamos a hablar de la primera mano de su servidor, que ha sido nigromante, hijo de Hécate, y os voy a hablar sobre mi experiencia con el tema del espiritismo, los espíritus, qué pasa con las casas embrujadas, por qué se embrujan, por qué se infestan de espíritus y demás. Así que, sin más dilaciones, empezamos. Pues bueno, primero vamos a hablar de la muerte, el tema que más terror crea en el mundo. Y es que, señoras y señores, esto es el tema que más miedo causa en la historia del ser humano. Pero bueno, no os preocupéis. No tenéis nada que temer. ¿Por qué? Para eso estoy aquí, para traeros luz. Así que os voy a explicar lo que es la muerte. Como veis, esto es carne y hueso. Perecedera. Esto morirá algún día. Por eso os estoy haciendo este video, para que este conocimiento quede para la posteridad. Y bueno, esto no es lo importante. Lo importante es lo que hay dentro, el alma. ¿Cómo os podéis dar cuenta de la importancia que tiene el alma sobre el cuerpo? Muy fácil. Investigad un poquito sobre desdoblamiento astral voluntario, muy importante, y daros cuenta que el desdoblamiento astral voluntario es lo mismo que la muerte. Es desencarnar de este envoltorio físico de carne y hueso y adentraros en los reinos sutiles de los espíritus. Esto es una técnica muy sencilla, cualquiera la puede aprender y es muy enriquecedora, sobre todo porque nos prepara para lo que viene después, cuando esto llegue a su fecha de caducidad. Por este terror, por este miedo, por esta falta de entendimiento que la mayoría de seres humanos tenemos sobre la muerte, es que la mayoría de nosotros, al morir, no nos damos cuenta. Por eso, hay una media que en varias organizaciones espiritistas, espirituales y demás, algunas religiosas, otras no tanto, hay una regla de que antes de contactar con un espíritu para preguntarle cualquier cosa, hay que dejar un tiempo de más o menos unos 2 años para que este espíritu se dé cuenta que está muerto y se dé cuenta de que ya no tiene ninguna atadura terrenal, que no tiene ningún compromiso, que no tiene ninguna razón para quedarse atado a un sitio, a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, la mayoría de gente cuando muere no se da cuenta de esto y por esas ataduras mentales es que se quedan aquí, se quedan en sitios, se quedan cerca de las personas. Por ejemplo, hay mucha gente que me contacta que habla de gente que ha muerto, gente querida, y esta gente se queda rondándoles
Se queda muchas veces queriendo protegerlos, queriendo ayudarles. Pero, por esa razón, se quedan anclados en este plano. El plano astral es muy, muy, muy diverso. Y una vez que se rompe el cordón de plata que nos une a este envoltorio físico, tenemos una libertad tremenda. Podemos ir a donde querramos. Podemos ir a visitar el planeta que querramos. Podemos ir al país que querramos. No tenemos ataduras. Precisamente por eso hay mucha gente que se queda enganchada y termina perdiendo la vida por esa obsesión. Pero bueno, ese no es el tema. Os voy a hablar de las casas embrujadas. Las casas embrujadas normalmente son sitios donde los espíritus se quedan atascados ahí. Se quedan atascados en esa casa, no se dan cuenta que han pasado al otro plano. Y esto se debe muchas veces a situaciones muy, muy, muy traumáticas. ¿Por qué? La mente no solo existe en el cuerpo, no solo existe en tu cerebro. Tu conciencia también existe en tu espíritu. Por eso hay mecanismos de defensa mentales que te hacen olvidar cosas demasiado traumáticas. Como por ejemplo, muertes muy traumáticas, sucesos muy, muy, muy traumáticos y tal. Por eso hay muchas casas embrujadas que tienen historias tremendamente descabelladas y que tienen una actividad paranormal tremenda. Por esa razón van investigadores, van expertos psíquicos y tal. Pero bueno, estas casas, aparte de tener toda esta energía negativa, de tener a todos estos espíritus ahí atascados, también atraen espíritus de bajo astral, los que podéis llamar demonios, aunque en sí la palabra demonio es errónea, porque en hebreo la palabra daemon significa gran espíritu. Así que ahí tenéis una pequeña pista de la gran desinformación que nos ha traído nuestra querida Iglesia Católica. Así que sigamos con el tema. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Cosa que no hace la mayoría de gente, que viene, simplemente hace un pequeño documental, pero el contacto que hace con estos espíritus es muy, muy, muy corto, muy fino, no tiene una profundidad. ¿Por qué? Cuando hay espíritus que están estancados, se les puede ayudar a pasar. Es un ritual que se llama la ascensión del alma, pero es un ritual con una complejidad pues bastante grande. Y no cualquier persona lo puede hacer, contrario a lo que la New Age piensa. ¿Por qué? La New Age piensan que cuando te encuentras con uno de estos espíritus, empiezas, vete a la luz, vete a la luz, vete a la luz, y el espíritu mágicamente se va. Pues no. Este espíritu tiene cosas que hacer aquí y se ha quedado por ello. Para hacer una ascensión del alma tienes que hacerle entender a ese espíritu de que ya no tiene nada que hacer aquí, que no tiene nada por qué quedarse. Y que se vaya. Que vaya donde carajos quiera, pero que no se quede aquí estancado. Que busque su felicidad más allá de la vida. Eso es la ascensión del alma. Cuando hay casas embrujadas, estos espíritus negativos lo que hacen es chantajear a los espíritus que están ahí estancados y los apresan. Los hacen cómplices de sus fechorías. De hecho, yo me he encontrado con varios casos de este tipo y he ayudado a limpiar estos sitios. Esto es una situación bastante compleja y muchos maestros os van a decir que esta situación no tiene solución, que cuando hay una infestación de espíritus en una casa, os tenéis que ir. Os voy a decir por qué. Porque como digo, esto es un ritual bien complejo. El experto en cuestión tiene que ir al sitio, tiene que contactar con todos los espíritus, encontrarse con el que está causando el problema, el que los tiene apresados a todos, exorcizarlo y luego hacer una liberación espiritual para cada uno, una ascensión del espíritu para cada uno de los espíritus que están ahí.
Después de eso, se limpia energéticamente el sitio de toda esa energía residual que queda. Esto es un montonazo de trabajo y por eso la mayoría de expertos te dicen, múdate, deja esa casa. Porque es la solución más fácil. ¿Pero qué pasa? Sí, estos espíritus te persiguen. Porque pasa. Ahí es cuando la cosa se pone todavía más jodida. ¿Por qué? Y esto es una cuestión que muchos maestros realmente no saben abordar. Pues primero hay que conocer a la persona. Hay que hacer un estudio bien profundo de por qué estos espíritus están pegados. Muchas veces se debe a maldiciones familiares y de una potencia tremenda. Cuando veis gente que tiene una vida muy trágica, una vida llena de desgracias y tal, pues pueden ser víctimas de este tipo de cuestión. Así que no os creáis todo lo que veis por YouTube y por la televisión. Hay muchas cuestiones que son tremendamente complejas, pero tienen solución. Ahora bien, si tenéis algún familiar que está por aquí rondando y tal, de hecho, os voy a contar una pequeña anécdota. Y es que hay espíritus familiares que se quedan contigo. Muchas veces espíritus de tu familia, espíritus muy queridos, que cuando pasan a mejor vida, pues se quedan con un remordimiento, con unas ganas de querer ayudarte, con esa sensación de impotencia de que en vida no pudieron hacer las cosas y por eso se quedan rondándote. Yo he tenido muchos casos de esto, sobre todo personalmente. Digamos, mi primera pareja, que murió por causa de una maldición, pues gracias a que yo tenía una capacidad astral bastante ya desarrollada en ese tiempo, pues pude seguir frecuentando a mi pareja que había muerto ya. Pero eso resultó en que por su cariño a mí, ella no trascendiera, ella se quedara estancada en este plano. Así que digamos que fue más un acto de compasión y así fue como ella me enseñó a hacer esto. Y posteriormente, pues, espíritus mismos me buscaban para este propósito. Y es que ella se dio cuenta que por estar con ella, por estar siempre en el plano astral, yo dejé de vivir mi propia vida aquí, en este plano. Y de hecho me aislé mucho. Os voy a decir que no soy la persona más sociable. De hecho, prefiero la compañía de los espíritus que la compañía de los vivos porque entienden y escuchan. Y pues ella misma me pidió que hiciera la ascensión de alma para ella. Me dijo, yo estoy aquí estancada por ti y tú no estás viviendo por mí. Es momento de darle fin a esto. Así que hice la ascensión de alma, ella se fue un tiempo. Ocasionalmente ella regresa a visitarme, a conversar conmigo y a compartir un rato. Y bueno, los espíritus que ascienden no se quedan ahí. Pueden ir a donde quieran, pueden venir a ayudarte cuando tú se los pidas o cuando ellos crean que es necesario. Así que esto es un trabajo tremendamente potente, tremendamente interesante. Y si queréis aprender más de este tema, sobre todo cuestiones de conocimiento psíquico y espiritista, yo vengo de una familia de espiritistas muy capaces y será para mí un placer poder compartir con todos ustedes estos temas. Esto ha sido todo y os veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.